Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 12, 17. Amén. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en este día, porque nos permites vivir, oh Dios, porque nos das la vida, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, que estemos atentos a tu palabra, como una antorcha encendida, oh Dios, que alumbre nuestro camino, oh Dios. Guíanos, Padre, conforme a tu palabra, oh Dios. Ábrenos el entendimiento, Padre, para asimilarla, para ponerla en práctica, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que van a escuchar el mensaje, oh Dios. Te pido, Dios, que lo pongan en práctica, Padre, ya que es tu palabra, oh Dios, que no pasará. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen día, hermanos. Le doy gracias a Dios. Nuevamente estamos aquí para poder recibir la palabra de Dios en este día. Les mando muchas bendiciones. Espero que estén bien en sus hogares, con sus familias. El día de hoy el tema lo he titulado, o más bien es una pregunta: ¿cómo debo orar por mi iglesia? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo debo orar por mi iglesia? Y primeramente, hermanos, nos trasladamos al pasado, al Antiguo Testamento, y todos conocemos la historia de Caín y Abel. Cuando Abel muere asesinado por Caín, dice la Biblia que tiempo después Adán conoció nuevamente a Eva, es decir, en la intimidad. El tiempo transcurrió y Eva, en poco tiempo, dio a luz a un hijo, varón, y le puso por nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido o me ha dado otro hijo en lugar de Abel, el cual mató Caín. Y ese nombre de ese niño le puso Set. Y pasó el tiempo y también Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. Y dice la Biblia que a partir de este hombre llamado Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta palabra invocar en el hebreo original es la palabra kará, que significa llamar, dar voces, significa también una comunión del hombre con Dios, y también significa que los hombres empezaron a pedirle a Dios, de manera que empezaron a invocar el nombre del Señor, según Génesis 4, 25 y 26.
Del linaje de Set, que significa sustituto, los hombres comenzaron a llamar, a invocar y a pedirle a Dios. Algo que se vio afectado, esa comunicación del hombre con Dios a causa del pecado. El tiempo transcurrió y podemos ver por medio de las escrituras a hombres como Abraham, que oró e intercedió por su sobrino Lot, el cual vivía en una ciudad bastante pecadora. Ya su pecado había llegado hasta el cielo y Dios le iba a destruir, y entonces Abraham oró e intercedió por Lot. También vemos cómo Moisés oraba siempre por el pueblo que Dios había rescatado de Egipto, y él oraba por ese pueblo rebelde y terco, porque un día se encendió la ira de Dios y Dios iba a mandar una mortandad al pueblo y los iba a destruir, de manera que Moisés intercedía y oraba por su pueblo. También recordamos a Samuel, el profeta Samuel, que también oraba por su pueblo, ya que veía tanta idolatría que había en el pueblo. Y entonces ahí vemos cómo Samuel amaba a su pueblo y oraba por ellos. También vemos en la Biblia a Daniel, que oraba por su pueblo. Ahí lo pueden ver en Daniel capítulo 9. Daniel oraba por su pueblo, oraba por Jerusalén, sabiendo que él nunca iba a regresar a ese lugar de donde nació, pues él estaba en Babilonia. Y por último vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, que todo el capítulo nos muestra la oración que hizo a su Padre Celestial antes de ir a la cruz, pues él oró por sus discípulos. De manera, hermanos, que vemos cómo la oración es un diálogo entre el hombre y Dios. La oración se practica en el tiempo antiguo, se practicaba en el templo, en las casas y en lugares apartados. En nuestros días, hermanos, estamos pasando tiempos difíciles, no solamente como sociedad, sino como la iglesia de Cristo. Y no hablo de la iglesia de Cristo como un edificio, sino de creyentes que han sido unidos en un lazo, en una fe que es en Cristo Jesús, y de la acción regeneradora del Espíritu Santo. Hermanos, ya son más de 4 meses que no nos congregamos en este lugar. 4 meses o más de 4 meses en este lugar. Hace 4 meses que en este lugar, como iglesia, todos juntos, unidos, no cantamos himnos espirituales, no recibimos estudios bíblicos en este lugar. Y la pregunta es: ¿cómo debemos mantener la unidad de la iglesia? ¿Cómo debemos mostrar que nos amamos los unos a los otros? El apóstol Pablo dijo que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Debo orar por un hermano que está enfermo? Sí. ¿Debo orar para que Dios guarde de todo mal a todos mis hermanos? Sí. ¿Debo orar para que Dios siempre provea para sus familias? Sí. ¿Debo orar por un hermano que ha perdido un trabajo? Sí. ¿Debo orar por las personas que están pasando por pruebas y dificultades? La respuesta es sí. ¿Debo orar por mi hermano para que consiga una casa donde vivir? La respuesta es sí. ¿Debo orar para que Dios bendiga el negocio de mi hermano? La respuesta es sí. Pero el día de hoy, hermanos, veremos otras peticiones que podemos hacer a favor de nuestra iglesia. Peticiones que nos ayudarán con la gracia de Dios para que crezcamos espiritualmente y en ser edificados con la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses.
Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hermanos, estaremos estudiando de una manera sistemática toda esta epístola y quizás nos lleve varias semanas, hermanos, pero va a ser de mucha bendición. Esta carta fue escrita en el año 62 después de Cristo por el apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel allí en Roma. Él escribe sobre la paz y el gozo y el contentamiento que solo podemos hallar en Cristo Jesús, independientemente de la circunstancia y la situación que estás pasando. La iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, en medio de persecución, en medio de tribulaciones. Ahora, los comienzos de la obra se limitan a muy pocas mujeres que se reunían cerca de un río. Entre ellas una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La palabra de Dios obró en ella. El Señor abrió su corazón para recibir el evangelio. Ella fue la primera mujer convertida a Jesucristo. Pero muy pronto se le unió un carcelero junto con toda su familia y quizás otras personas más. Todas estas personas que ya dije fueron el núcleo de esa iglesia y lo pueden encontrar en Hechos capítulo 16. Esta carta o epístola se caracteriza por contener palabras de amor espiritual a la iglesia, llena de cariño entrañable y de gratitud. Bien, ¿cómo debo orar por mi iglesia? Filipenses capítulo 1, versículo 1 nos empieza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Tanto Pablo como Timoteo se hacen llamar esclavos, es decir, sin derechos propios, sujetos a la autoridad y al servicio de Dios. Y la palabra santos ahí se refiere a los creyentes de Filipos, que son los filipenses. Son santos porque son apartados del mal. La ciudad de Filipos era una ciudad principal de Macedonia. Estaba dirigida por obispos y diáconos. La palabra obispo significa superintendentes o también llamados pastores. Y los diáconos, en el original, diáconos eran servidores, eran sirvientes. Ellos tenían el ministerio de poder proveer para las viudas y los huérfanos, según Hechos capítulo 6. Es la única ocasión que en todas sus cartas el apóstol Pablo nombra a los líderes de la iglesia. En esta ocasión, obispos, que son pastores, y diáconos. Pero aquí las dos palabras están en plural. Esto quiere decir que había una pluralidad de pastores y había varios diáconos, de manera que este versículo nos indica que la iglesia de Filipos estaba bien establecida. Luego en el versículo 2 nos dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta salutación, que es un saludo, refleja un cariño entrañable, un cariño profundo y afectuoso. Pablo amaba a la iglesia y por eso oraba por ellos. Versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que pienso en ustedes, dice el apóstol Pablo, le doy gracias a Dios. El apóstol Pablo siempre se acordaba de los filipenses. Venían recuerdos desde su segundo viaje misionero, cuando él tuvo la dicha de predicar el evangelio en aquella región. Dios abrió una puerta a los gentiles y su gracia fue derramada sobre ellos en medio de persecución y en medio de tribulación. Hermanos, en medio de esta pandemia que estamos pasando ya casi o más de 4 meses,
La pregunta es, ¿te acuerdas de tus hermanos en la fe? ¿O ya te olvidaste porque han pasado 4 meses y quizás algunos no has visto? Si amas a Dios, amarás a la iglesia. Debes sentir un amor entrañable, profundo, afectuoso y sinceramente, hermanos, yo los extraño ver en este lugar. Yo me acuerdo, hermanos, del último día que estuvimos en este lugar juntos. Fue un domingo 15 de marzo. Todavía me acuerdo de ese día. Sin saber que nos despedimos y nadie de nosotros sabía que no íbamos a regresar y hasta el día de hoy no hemos regresado a este lugar. Pero yo, sinceramente, con ese amor que tengo hacia ustedes, los extraño mucho. El apóstol Pablo oraba por los creyentes, dando gracias a Dios, siempre se acordaba por ellos. Debemos de darle gracias a Dios que pertenecemos a la iglesia, una familia espiritual, con hermanos que hemos compartido momentos difíciles, momentos de angustia, pero también momentos de gozo, de alegría, tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Pablo decía, yo me acuerdo de ustedes. Versículo 4, siempre en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre oro y pido por todos ustedes. ¿Cómo lo hacía Pablo? Con gozo, con alegría. Ahora, hermanos, no sé ustedes, pero cuando una persona me dice, hermano, estoy orando por usted, eso produce en mí un fortalecimiento. Y más cuando estoy pasando por pruebas, por dificultades, por angustia. El solo el hecho de saber que otros hermanos están orando por mí, eso fortalece mi vida espiritual. Y Dios fortalece mi vida con su palabra, confirmando que no estamos solos. Dios está con nosotros y como una familia espiritual también debemos de estar. Sentimos fortalecimiento cuando sabemos que alguien está orando por nosotros, porque sabemos que Dios es el que movió el corazón de esa persona para que esté orando por ti. Cuando Él responde a nuestras peticiones hay gozo, agradecimiento, porque sabemos que Dios, hermanos, es y seguirá siendo fiel. No olvidemos que el apóstol Pablo escribió esta carta estando en la cárcel. Y uno podría decir, es un lugar donde debía de estar el apóstol Pablo en angustia y desesperado, pero no era así, hermanos. Pablo estaba con gozo y tenía la paz que solamente Dios podría dar. Pablo tenía ese gozo en medio de aflicción porque estaba padeciendo por el evangelio. Estaba encerrado en una celda encadenado. Tal vez para ti que han pasado 4 meses de esta pandemia, quizás has estado en tu hogar, quizás no has salido de tu hogar para nada, pero la pregunta es, ¿te acuerdas de tus hermanos? ¿Oras por ellos? ¿O solo veías a la iglesia como un lugar para socializar? Un lugar que prácticamente te hacía sentir bien. Pablo pedía por la iglesia de Filipos. Él decía, yo oro por ustedes, rogando siempre en mis oraciones, cuando él siempre se acordaba de ellos. Versículo 5, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, ustedes han colaborado juntamente conmigo en la proclamación del evangelio, desde el momento que escucharon el mensaje de salvación por primera vez. Y seguramente el apóstol Pablo se acordaba de esa mujer vendedora de púrpura que estaba cerca del río cuando él predicaba. Se acordó en estos momentos cuando le habló al carcelero del evangelio de Jesucristo. Los primeros frutos, hermanos, para la gloria de Dios. Versículo 6. Estando persuadido en esto, es decir, ahora estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Estoy seguro, decía Pablo, que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta que el día que el Señor regrese. El cristiano nacido de nuevo lleva, hermanos, un proceso de santificación a lo largo de su nueva vida. La palabra perfeccionar en el griego es kaperdismos, que significa equipamiento completo. Esto nos indica físicamente y espiritualmente para estar un día en la presencia de Dios. Eso de equipamiento completo se refiere también a cuando equipamos nuestro hogar. Cada uno de sus hogares hay sillas, hay mesas, hay camas, hay muebles en su hogar, pero ustedes no lo obtuvieron de la noche a la mañana. Hubo esfuerzo, hubo trabajo, hubo dedicación, y seguramente todo lo que tienen ustedes en su hogar lo han conseguido legítimamente. Pero llegará un día en que ustedes digan, bueno, ya tenemos todo en el hogar, ya estamos completos. Esa esencia, esa idea también nos muestra cuando el Señor regrese, y entonces va a perfeccionar la obra que Él empezó. El salmista David dijo en el Salmo 51:10: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él igual pasó por este proceso de santificación. El Señor había empezado la obra aún cuando Él era pequeño, cuando era un pastor de ovejas, ahí con su padre Isaí, cuando fue ungido por rey sobre Israel. Dios empezó la obra en él, y el Señor dijo: este será un hombre conforme a mi corazón. Pero en este salmo, cuando le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, es porque él estaba pidiendo perdón a Dios, porque en un momento de su vida se había descuidado y había caído en pecado. Él estaba diciendo a Dios: Señor, que yo te vuelva a ser fiel. El apóstol Pablo sabía que la iglesia de Filipos no era perfecta, pero estaba seguro que Dios, que inició la obra en ellos, la iba a terminar, la iba a completar. Aquí vemos la compasión del apóstol Pablo, de soportar también a la iglesia. Esa palabra comenzó es muy importante, hermanos. ¿Quién comienza la obra en nosotros? Es Dios, quien da inicio a esa obra. ¿Cómo dio inicio a esa obra el Señor? En las circunstancias que vamos a ver más adelante con Lidia y el carcelero y toda su familia. Fueron los primeros convertidos para la gloria de Dios. Él empieza la obra, que significa trabajo eficaz. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Él, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación de su Espíritu Santo. Esto, hermanos, nos indica que la salvación es del Señor. Él derrama de su gracia conforme a su voluntad. No es que nosotros nos despertemos algún día y digamos: yo quiero seguir a Dios, como haciéndolo, como tomar esa decisión, porque somos pecadores y según la palabra de Dios dice que no hay ningún justo, no hay nadie que busque a Dios, todos se han desviado. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. De manera, hermanos, que Dios es el que comienza la obra en aquellos que Él desea salvar. Una nueva creación para santificación. Y detrás, hermanos, de este trabajo misionero del apóstol Pablo, siempre había oración. Ellos oraban antes, el Espíritu Santo los guiaba hacia una misión. Y él, el apóstol Pablo, fue enviado en su segundo viaje y llegó hasta Filipos, y ahí se sembró la semilla. El Señor derramó de su gracia y empezó a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno.
La semilla cayó en buena tierra a pesar de la persecución y a pesar de las circunstancias que pasó. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Está bien, dice el apóstol Pablo, que yo sienta estas cosas por ustedes, porque ustedes, le dice a la iglesia, ocupan un lugar especial en mi corazón. Ustedes participan conmigo del favor especial de Dios, de su gracia inmerecida, en mis prisiones, en la defensa del evangelio, en la confirmación de la verdad, de las buenas noticias de salvación. Esta palabra partícipes significa una acción conjunta, compartir juntamente. Los filipenses habían defendido y confirmado el evangelio de la gracia, compartiendo sus experiencias de amor de Cristo por medio de sus vivencias. Así, hermanos, ellos formaban como iglesia, como cuerpo de Cristo, un lazo inquebrantable. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor en Jesucristo. Dios sabe cuánto los amo, cuánto los extraño, con tierna pasión de Cristo Jesús. Ese es el amor que debemos sentir entre los hermanos. Un amor verdadero, hermanos, incondicional, soportándonos los unos a los otros, no viendo por nuestros intereses propios, sino también preocupándonos por las situaciones que pasan nuestros hermanos. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su manto, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso es ver a los hermanos conviviendo en armonía, en esa paz que solamente el Señor Dios Todopoderoso puede dar. Es tan precioso como el aceite de la unción que fue derramado sobre Aarón. Y ese aceite de la unción del Antiguo Testamento representa al Espíritu Santo de Dios. Desciende hasta su barba y a sus vestidos. Luego nos habla del rocío del monte Hermón que baja hasta los montes de Sión, porque allí el Señor da esa unidad, esa vida eterna, esa salvación. Allí la envía el Señor, la bienaventuranza del amor fraternal. Versículo 9. Después que el apóstol Pablo nos muestra cuánto amaba a esta iglesia, después que reconoce que Dios había iniciado la obra en ellos y que un día la iba a perfeccionar en el día de Jesucristo, ahora nos dice 3 peticiones. Nos muestra 3 peticiones que le hace a Dios en favor de la iglesia. Versículo 9. Y esto pido en oración. Hay esa petición, invocar, llamar, esa comunión con Dios. Él está diciendo: cada vez que yo doblo mi rodilla, cada vez que yo oro, yo pido en oración, número 1, que vuestro amor abunde aún más. Que vuestro amor abunde aún más. Esta palabra abundar, hermanos, significa en gran cantidad, de una manera de decir al extremo, demostración del amor de Dios en nuestras vidas, y la transmitimos a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que hace posible la unidad de la iglesia? Debemos andar como es digno de vuestra vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y misericordia, soportándoos los unos a los otros, en amor solícitos en guardar, en preservar la unidad del Espíritu, el conservarla en el vínculo de la paz. Y el Espíritu Santo hace posible esta unidad, hermanos.
¿Cuál es tu responsabilidad y la mía dentro de la iglesia? El guardarla, preservarla y conservar esa unidad en el vínculo perfecto del amor y de la paz que solamente Dios da. Vemos, hermanos, cómo esto implica un amor, y por eso el apóstol Pablo le pide a Dios: Señor, que mis hermanos abunden más y más al extremo, en gran cantidad de amor que solamente tú das. Cuando abunda el amor entre los hermanos, la envidia, los celos, las contiendas, la ira, las disensiones se disipan, porque el amor cubre multitud de pecados. Segunda petición: pido en oración que abunde más y más en ciencia, que abunde en gran cantidad y en extremo. Ciencia es la palabra gnosis, que significa un saber. Cuando Moisés pasó 40 días con el Señor para recibir las tablas de la ley, él estuvo cara a cara con el Señor, en la intimidad con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor en ese lugar. Pero aún él decía: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, si tú me has conocido, si me has mirado con amor, muéstrame el camino, pues quiero conocerte. Uno podría decir: Moisés, pero si ya lo conoces, mira cuántos días estuviste sin comer, sin beber, en la presencia del Señor, y no solamente una vez, porque recuerden que él bajó y rompió las tablas y después tuvo que volver a subir otros 40 días. Y uno podría decir: ¿qué más quieres, Moisés, si ya conoces a Dios? Pero él anhelaba, hermanos, conocer más y más. Eso significa abundar en ciencia, es decir, el conocer quién es Dios y cómo es Él. El adquirir conocimiento, hermanos, pero no como lo dicen los testigos de Jehová, que vamos a adquirir conocimiento para entrar al reino de Dios o para la salvación. No, adquirimos ese conocimiento, es decir, conocer a Dios como resultado de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, regenerando nuestras vidas y sacándonos de la esclavitud del pecado. Le damos la espalda al pecado y tenemos el anhelo y el deseo de conocer a Dios, el mismo deseo que tenía Enós, de la misma línea de ser. Recuerden que en Enós los hombres empezaron a invocar, a llamar, a pedirle a Dios. Nuevamente esa relación del hombre con Dios se vuelve a restablecer. Y recuerden que esa línea de ser baja hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Número 1, Pablo pide: Señor, que mis hermanos abunden en extremo de amor. Y en segundo lugar, en ciencia, es decir, en saber de ti, en conocerte. Número 3, que vuestro amor abunde también la ciencia y en todo conocimiento, es decir, determinación, conocer su palabra para ponerla en práctica. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar iluminación, por eso oramos anteriormente, antes de empezar, para que Dios abra nuestro entendimiento. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 8: el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti, no podrás entender las Escrituras. Señor, pide Pablo, llénalos de todo conocimiento. El Espíritu Santo de Cristo nos da ese crecimiento, ese fortalecimiento espiritual a cada uno de los miembros. Esto es lo más importante. Volvemos a repetir, el apóstol Pablo dice: Señor, dales amor que abunde en gran cantidad, que se amen. Segundo, que te conozcan a ti. Tercero, como vimos, que conozcan tu palabra para ponerla en práctica. Que realmente podamos responder a estas 3 preguntas: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Y cómo actúa Él en medio de nosotros?
Esas son las peticiones a favor de la iglesia. Pero vean, hermanos, cuál es el impacto o cuál es la respuesta de Dios a nuestra petición. Versículo 10. Esto es lo más importante cuando Dios responde a nuestras oraciones. Vean el resultado. Versículo 10. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Es decir, para que sean sinceros, limpios, puros, irreprensibles, sin culpa, hasta que Cristo vuelva. Esa sinceridad, hermanos, debe ser nuestra conversación en medio del mundo. Es la gloria de todas nuestras virtudes. El ser sincero y irreprensible solo es posible cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando abundamos en amor, en conocer a Dios, conocer su palabra y ponerla en práctica. Aquí el apóstol Pablo no está pidiendo, porque si ya se dieron cuenta de las peticiones que él hace, el apóstol Pablo no está pidiendo: Señor, que mis hermanos te conozcan por medio de un sueño. Tampoco está diciendo: Señor, que ellos reciban ese don de las lenguas para que crezcan espiritualmente. No, hermanos. Tampoco él pidió que tu Espíritu Santo los toque, que tengan experiencias, que tu fuego descienda sobre ellos. Cúbrelos con tu sangre, dales nuevas revelaciones. No, Señor, Él no está pidiendo eso. Lo que Él está pidiendo es que ellos crecieran espiritualmente, conociendo quién es Dios y cómo Él actúa en medio de los que le aman. Esto traerá, hermanos, un crecimiento espiritual, y todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. ¿Alguna vez has orado a Dios de esta manera? ¿Alguna vez has orado por los hermanos que ya no ves? De decirle: Señor, que abunden en amor en sus hogares. No sabes la situación por la cual ellos están pasando. Quizás ya están incomunicados, por así decirlo, pero tú vas a orar por ellos. Señor, dales amor, amor y más amor, que estén llenos, completos, en gran cantidad, que te conozcan cada vez más y más, y que vivan conforme a tu voluntad. ¿Alguna vez has pedido esto para tus hermanos en Cristo? Pero la oración de Pablo, hermanos, y las peticiones no terminan ahí. Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que estén llenos. Es la misma palabra que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Sed llenos del Espíritu, completamente dominados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno es dominado y está bajo la autoridad de Dios, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, es decir, evidencias que son verdaderos cristianos, que Dios los ha salvado, que viven vidas justas en medio de un mundo de injusticia. Pablo está diciendo, hermanos: Señor, que mis hermanos, aquí le está hablando a la iglesia de Filipos, realmente den evidencias, frutos dignos de arrepentimiento, es decir, un buen testimonio. Y eso incluye, hermanos, que los hermanos de Filipo, como los que hoy hay en el mundo, creyentes en Jesucristo, tengan el carácter y la mente de Cristo, un buen testimonio. Esa es una petición que hace Pablo en favor de la iglesia: llenos de frutos de justicia, porque todo esto traerá gloria y honra y alabanza. ¿A quién? A Dios. A pesar de que la iglesia de Filipos era una iglesia con un buen testimonio,
A pesar de que ellos tenían amor, Pablo pedía más amor. A pesar de que ellos conocían a Dios, Pablo decía que te conozcan aún más. A pesar de que ellos obedecían a la doctrina de los apóstoles, Pablo decía que sigan abundando al extremo en obedecer tu palabra. Pablo conocía muy bien cómo se había iniciado la obra ahí. Lidia, una vendedora de púrpura, Pablo estaba predicando y Dios abrió su corazón. Después que fue bautizada, le dijo a Pablo y a los que iban con él: entren a mi casa, quédense hospedados. Y Pablo dice, y nos obligó a quedarnos ahí. Al día siguiente Pablo salió junto con los demás discípulos y de repente viene una muchacha con un espíritu de adivinación y empieza a gritar ahí, a decir a grandes voces: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclaman el camino de la salvación. Y esto decía todos los días, de manera que a Pablo ya le había la paciencia de Pablo como hombre que es también como tú y yo, de carne y hueso, un temperamento también grande, y él rápidamente le dijo: en el nombre de Jesús, sal de ella al espíritu de adivinación. De manera que esa muchacha fue liberada. Y los amos que tenían a ella como su fuente de ganancia, al ver esto, la expulsaron de ahí y agarraron a Pablo juntamente con Silas y dijeron a las autoridades: estos están trayendo nuevas enseñanzas, estos son judíos. Y Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Uno podría decir: bueno, Pablo y Silas se quedaron en la cárcel, qué terrible noticia, los hermanos se van a enterar. Pobres de ellos, pero Dios lo hizo con un propósito, permitió que pasara. El terremoto que se hizo ahí en la cárcel abrió las rejas de las celdas, y el carcelero, viendo abiertas las rejas, agarró su espada y se iba a matar, pensando que todos habían huido. Y Pablo gritó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, pidiendo luz, se precipitó hasta adentro, porque Pablo y Silas estaban hasta dentro de lo que es la celda, y les dijo, temblando y temeroso: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron: toma la decisión, haz esta oración. No, hermanos, porque Dios es el que inicia la obra. Él es el que toma la iniciativa en el hombre pecador. Y qué bendición tan grande, hermanos, que este carcelero, su primera acción, sus primeros frutos de que Dios lo había salvado, es que curó las heridas de Pablo y Silas, que habían sido azotados. Los llevó a su hogar. Ellos, Pablo y Silas, le hablaron a su familia. Toda su familia creyó, se bautizó. ¡Qué gran bendición! Y Pablo se acordaba de ellos en oración. Y sabía muy bien que ellos no eran perfectos, que iban a tener luchas y pruebas, luchas con su carne, luchas internas. Pero sabía muy bien que Dios, quien inició la obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nadie debe sentirse satisfecho con una medida pequeña de amor, de conocimiento y de frutos y de fruto cristiano. Siempre debemos de pedir por la gracia de Dios que ésta abunde más y más en gran cantidad, al extremo. Amor en nuestros corazones. A veces no sabes por lo que están pasando tus hermanos, pero debes orar por ellos. Eso producirá en ti un amor entrañable, sabiendo que Dios, que empezó la buena obra, la va a terminar. Ore por los hermanos de su iglesia local. Pida que la palabra de Dios abunde más y más en ellos, para ponerla en práctica y ser de buen testimonio. Hermanos, ningún cristiano verdadero puede decir: he orado lo suficiente. Nadie lo puede decir.
un conocido expositor bíblico que ya está con el Señor. Su esposa daba testimonio y decía: mi esposo oraba 6, 7, hasta 9 horas diarias, buscando la presencia de Dios, buscando también la palabra de Dios y meditando. ¿Y saben cuáles fueron las últimas palabras de este hombre temeroso de Dios? En su lecho de muerte, él dijo: me hubiera gustado orar más. Hermanos, no centremos nuestras oraciones únicamente en la salud, o en lo físico, o en lo material, o en lo que es temporal. Centremos nuestras oraciones en el fruto espiritual, pues ese fruto espiritual dará mucha honra y gloria a nuestro Dios soberano. Hermanos, oremos los unos por los otros, que abunde ese amor, que conozcamos más a Dios. Y a pesar, hermanos, que no vemos el día cuando ya nos congreguemos nuevamente en este lugar, debemos de orar los unos por los otros. Es hermoso, hermanos, yo lo puedo decir con toda sinceridad. Cuando alguien me dice o me manda un mensaje: hermano, estoy orando por ti, hay una fortaleza, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles, y solamente el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, nos va a guardar. Y el que inició la obra la va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Qué hermosa carta, donde podemos notar que el apóstol Pablo desborda, Señor, en amor. Un líder amando a su iglesia, pero él pide, oh Dios, que su iglesia abunde aún más y más en amor, en conocerte, Señor, en entender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos. Algunos de ellos no he visto, Señor, desde hace algún tiempo. Algunos de ellos quizás pasan por pruebas, Señor, por desánimo también, Padre, por estrés, por estar encerrados, oh Dios, en sus casas. Padre mío, obra en sus vidas, Señor. Que oremos los unos por los otros, que demostremos ese amor que nos tenemos, Padre. Y a pesar de que no podemos congregarnos hasta el día de hoy, del saber que nuestras oraciones suben al trono de tu gracia, no desprecias un corazón realmente sincero. Y debemos pedir, oh Dios, cosas espirituales, más allá de lo material y lo transitorio, Señor, o pedir por salud, que es correcto, Señor, pero lo más importante es por la salud espiritual de la iglesia. Ayúdanos, Señor, pues somos débiles y necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Y ayúdanos en medio de esta situación que estamos pasando. Que nos amemos los unos a los otros y que nos soportemos también los unos a los otros. Que podamos, Señor, amonestarnos también. Cuando veamos que un hermano no va conforme a tu voluntad, oh Dios, acercarnos a él, hablar con él. Quizás está pasando momentos difíciles y quizás ya no ha leído, quizás no hay oración en su vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a demostrar ese amor para con ellos. Gracias por tu palabra, por estas hermosas palabras que el día de hoy nos ha edificado y nos ha consolado. En el nombre de Cristo Jesús, amén.